Usted dice, yo estoy ya dispuesto y creo que Bien, también Padre. a entrar está listo ya. Pues hoy estaremos escuchando a Beatriz, que nos va a dar el final de los dogmas sobre Dios. Así que A ver, ella ya está en pantalla. es- Ya estamos 25 de nosotros acá y ya podríamos empezar la reunión, Padre Galo. sí, Si fuera usted tan fino de invocar al Espíritu Santo. bueno, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos invocando directamente a la tercera persona, recordando que se trata de persona. Por lo tanto, es muy concreto, tanto como el Padre como el Hijo, las tres personas infinitas y iguales, pero por encima de toda la representación de fantasía, de imaginación, está el Espíritu. Como dice Jesús cuando habla con Nicodemo, el Espíritu es como el viento que sopla, todo el mundo lo siente, pero no se sabe de dónde viene y a dónde va. Ahora, en el caso del Espíritu Santo, sí sabemos a dónde va, a la santificación nuestra, a transformar nuestro espíritu en la sede en que está la fuerza santificadora de esa tercera persona. Pidámosle al Señor con un poco de silencio, un medio minuto, dialogando con Él, pidiéndole al Espíritu como persona, como de corazón a corazón, como lo necesitamos y también lo vivimos cuando Él se hace sentir con su impulso dentro de nosotros. Y entonces pidámosle al Señor que a través del Espíritu Santo nos ilumine en todo lo que vamos a considerar en nuestro dogma, que encienda y generalmente esconden un misterio de la realidad divina. Así que con esta perspectiva de entrar al mundo misterioso de la divinidad, invocamos el Espíritu que nos conduzca y nos haga penetrar en ese misterio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos una feliz tarde y todos sientan ese impulso grande de la tercera persona que viene hacia nosotros, porque el misterio que vamos a considerar, sobre todo cuando se trata de la dos naturaleza en Cristo, ya es un verdadero misterio, no solamente un dogma. Gracias. Ahora se escucha. Bienvenida. Ay, Beatriz, bienvenida. Está en pleno auge. Bueno, buenas noches a todos a quienes no pude saludar hace unos momentos, pero ya es el tiempo de darle a Beatriz el micrófono para que inicie su presentación. Gracias, Conchita. Gracias, Padre Galo, por su invocación al Espíritu Santo y efectivamente es hablar de los dogmas, es hablar del misterio de Dios. Sí, Beatriz. Vamos a ver.
El tema que a mí me tocó es la unicidad de Dios, que es uno de los dogmas de la Iglesia Católica sobre Dios. Listo aquí los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios como objeto de fe. La tercera es esta que vamos a hablar hoy, la unicidad de Dios. La cuarta es Dios es eterno y la última, la Santísima Trinidad. Cambiamos un poco. Oh, se fue la luz aquí en la zona 16. Ah, entonces se fue Beatriz. Fredolais. Y Conchita, me imagino yo, porque tengo UPS, pero ya lo voy a tener que apagar, pues, porque la UPS me aguanta unos 10 minutos, Sí, a mí ¿verdad? también, que yo estoy en la zona 16, también se fue la luz, o sea, Sí, hubo un pequeño apagón. sí. Así Ya que, no sal- por- Yo Vamos a estoy ver. en zona 16 y no se fue, pero esperemos. Esperemos, porque yo sí estoy en zona 16, pero sí tengo, igual Padre Galo. No tardará en venir. No, lo que Ay, pasa es pobre que Beatriz. yo no sé si estoy en la línea que viene de fuera o algunos de los motores aquí de la U, que a veces Claro. se suplen. sí, con el padre no hay problema porque hay generadores eléctricos en la universidad. Sí, varios. Mira, y Beatriz, tanto prepararse, pero bueno, vamos a... Y no nos puede ni siquiera enviar la... No, pues. Y por su celular ella no lo puede hacer, Conchita. Pero, pero no es lo mismo tú, porque lo que pasa es que imagínate cómo va a ver ella la presentación en esa pantalla tan chiquita. Ah, sí, tienes razón. Mira, Conchita, si no puede Beatriz, dale espacio la otra semana, pues, porque también no vamos a ir en contra de la razón, ¿verdad? Sí, Yo primero creo pues que estos apagones son por poco tiempo. Esperemos un ratito. Va, démosle, pues, tengamos paciencia. tal vez Padre Galo nos Sí, cuenta aquí, más acerca de San Jerónimo. ¿Dónde está, Padre? ¿Dónde estoy yo? Ya lo vi, Padre, ya lo vi. Ya lo vi. La que andaba perdida era yo, Padre. Ay, perdón. No, aquí no ha faltado ni el oído ni la vista. Pero ella no sé si está desde la montaña de su casa. Puede Sí. ser que ahí haya problema, que intervenga. Pero aquí no ha faltado la luz. Me Ah, acabo bueno. de conectar con mi teléfono. Ay, hola, Beatriz, Ay, qué arrecha. excelente. O sea, le Bien. estoy pasando, Pilas, Beatriz, le estoy Qué pasando, arrecha eres. pilas. le estoy pasando a mi Nosotros aquí en teléfono. San Lázaro estamos en el teléfono porque se nos fue el internet Sí. empezando. Bueno, no sé hasta dónde me lograron escuchar. Solo lo que la Santísima Trinidad y ahí se quedó, la primera hoja y ahí ya estuvo. Bueno, sí, como les decía, es un tema que está muy relacionado con la Santísima Trinidad, ya que confesamos que Dios es uno. Más o menos este es el esquema que voy a seguir. Quiero hablar de la unicidad de Dios, relacionar la enunciación de este dogma con el monoteísmo, también hablar de la revelación de este dogma en las Escrituras, las enseñanzas de la Iglesia sobre la unicidad de Dios en el catecismo de la Iglesia y lo que significa este dogma para nuestra fe y por último, conclusiones. La unicidad de Dios y el monoteísmo. Después de estudiar este tema, llegué a una conclusión que hay dos aspectos muy sutiles que no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que creo que debemos de tener en mente. Primero, lo que es fundamental
que es el dogma que proclama, como bien lo dice San Juan, que no existe más que un único Dios, o sea, el hecho de que Dios es uno. Pero siento yo que la otra cara de esta moneda es la creencia que nos viene del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel y que pasó al cristianismo. Y esta es la creencia de la iglesia, o sea, todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo y que creemos en un solo Dios, a quien intentamos conocer y amar, y con quien nos relacionamos a través de la oración. Se define precisamente como la creencia en un solo Dios. Y aquí quisiera tomar las palabras de San Ignacio de Loyola. Dice que porque no mucho saber harta y satisface el alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Cuando hablamos de los dogmas, precisamente creo que tenemos que tener en mente que no son verdades que podemos conocer exclusivamente a través del razonamiento. Efectivamente, han habido muchos, se han hecho muchos razonamientos alrededor de estos temas. San Agustín de Hipona escribió un tratado enorme sobre la Trinidad y a lo que pues es imposible leerlo, imposible estudiar todo su pensamiento, pero lo que entiendo yo es que San Agustín dice que sabemos que la unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad de sustancia, ya que ambos poseen la misma y única naturaleza divina, y esto también se traslada al Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino también escribió muchísimo sobre Dios, y él dice que la Trinidad de las personas en la unidad de esencia. Entiendo que Santo Tomás parte de la unidad de la esencia divina y luego se pregunta si Dios es solamente uno. Y entonces entra a ver las tres personas de la Trinidad y cómo estas tres personas forman un solo Dios. Como les digo, es pensamientos bastante profundos que uno tendría, creo que trabajar mucho para llegar a conocer a fondo los pensamientos de estos grandes pensadores. El dogma se revela en las Escrituras. Y aquí quisiera recordar en el Evangelio, en la transfiguración de nuestro Señor, cuando de la nube se oye la voz del Padre decir: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. En los dogmas, eso es lo que debemos hacer, escuchar lo que nos dice Jesús acerca del Padre y del Espíritu Santo. Ya en las presentaciones anteriores nos explicaron muy bien lo que son los dogmas. Y yo creo que ha quedado claro que los dogmas vienen de las revelaciones bíblicas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento contienen la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y sobre todo en los evangelios que encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que además de ser nuestro Salvador, viene a redimirnos y nos reveló muchas cosas sobre lo que es Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado.
Voy a hacer un pequeño análisis de algunas, de cómo aparece el dogma de la unicidad de Dios revelado en las Escrituras. La existencia de un solo Dios es una afirmación que encontramos entretejida en la revelación bíblica y es un principio fundamental del monoteísmo que es central para nuestra fe cristiana. Una de las declaraciones lindas del monoteísmo en el Antiguo Testamento es esta oración tomada del Deuteronomio, que los judíos llaman Shema y que recitan diariamente, y dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Este versículo no solo afirma la unicidad de Dios, sino que también nos hace un llamado, les hacía un llamado al pueblo de Israel, y nos lo hace a nosotros, para que tengamos una devoción exclusiva a Él. Y aquí, como un paréntesis, debemos decir que Israel no siempre fue monoteísta. De hecho, sabemos que mientras Moisés hablaba con Yahvé en el monte Sinaí, los hebreos decidieron hacer un becerro de oro y adorarlo. Y también recordemos el episodio de Elías con los sacerdotes de Baal. En el Antiguo Testamento encontramos bellas afirmaciones sobre la unicidad de Dios en muchos profetas, de los cuales Amos, Oseas, Jeremías y sobre todo Isaías tienen cosas muy lindas y lo dicen de una manera muy linda sobre la unicidad de Dios. El profeta Isaías se le considera que es el profeta del monoteísmo por antonomasia. Nos ofrece profundos conocimientos sobre la naturaleza de Dios y advierte sobre la idolatría y los falsos dioses. Isaías 44:6 declara: así dice el Rey de Israel y su Redentor, el Rey de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. También dice: así dice el Señor, creador del cielo, el Dios que creó la tierra, la hizo y la cimentó. El que no la creó desértica, sino que la hizo habitable. Yo soy el Señor y no hay otro, pues yo soy Dios y no hay otro. Pasando al Nuevo Testamento, en los evangelistas encontramos cabalmente las palabras de Jesús. Y Jesús mismo reitera que Dios es uno. En Marcos 12:29, cuando responde la pregunta de un escriba sobre el mandamiento más importante, dice: Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En los bellísimos discursos de Jesús que San Juan recoge en su Evangelio, encontramos entre los discursos de despedida la oración de Jesús en el capítulo 17, versículo 3, en que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es esta bella oración en que Jesús se está dirigiendo al Padre. Hay muchísimas citas que podríamos revisar, no solo en los evangelios, sino también en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, especialmente las de San Pablo, quien en una de sus exhortaciones llama a los efesios a vivir en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Ahora vamos a pasar un poquito a los concilios. Ya en las pláticas anteriores se ha mencionado algo sobre los concilios.
Y pues regresamos un poquito a ellos, porque como sabemos, estas verdades que han sido reveladas en la Biblia y sobre todo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, han sido estudiadas y analizadas por la Iglesia en los concilios, a fin de afianzar los fundamentos de nuestra fe católica y de contrarrestar las herejías que surgieron sobre todo en los primeros siglos de nuestra era cristiana. En el numeral 85 del Catecismo de la Iglesia dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Dios. Así es que voy a repasar un poquito la historia de los concilios, que Jorge ya también lo hizo con respecto a la Santísima Trinidad. Pero estos concilios también reafirmaron la unicidad de Dios. El concilio primero de Nicea, en el año 325 a.C., es el primer concilio ecuménico, es decir, universal. Participaron obispos de todas las regiones donde habían cristianos. Luego de la victoria del emperador Constantino, que le permitió reunificar el imperio en el año 324, también deseaba ver unificada a la Iglesia, en un momento en que estaba siendo sacudida por las predicaciones de Arrio, un sacerdote que negaba la divinidad de Jesucristo. En este concilio de Nicea se reafirmó la creencia en un solo Dios y sobre todo en la divinidad de Jesús. Y se redactó un texto que dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles o invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Como resultado de este concilio, entonces, se adopta como símbolo de la fe el llamado Credo de Nicea. Luego, el primer concilio ecuménico de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. A pesar de que ya se había emitido, digamos, el Credo de Nicea, que le hacía frente al arrianismo, este siguió cobrando fuerzas, al igual que la herejía macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo, por lo que se convocó al Concilio de Constantinopla, en que se redactó el credo que conocemos como Credo Niceno-Constantinopolitano. Esta imagen que tengo aquí me encantó porque es un mural en Bucarest, en Rumanía, precisamente del Concilio de Constantinopla. Y por último voy a mencionar el cuarto concilio de Letrán en el año 1215 después de Cristo. En este momento, el concilio hace una preciosa definición en contra de los albigenses y otros herejes, que empieza declarando precisamente que Dios es uno. Dice: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el verdadero Dios, eterno, inmenso e inconmutable, incomprensible, omnipotente e infalible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, ciertamente, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Luego llegamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que les quiero confesar que yo lo había leído y había estudiado muy poco. Y lo he citado o he usado para algunas de las otras presentaciones que he hecho, pero en esta presentación lo trabajé mucho más a fondo y he encontrado cosas bellísimas.
Así es que, bueno, después de intentar de dar una idea de lo que es el dogma de la unicidad de Dios y hacer un poquito de historia, vamos a ver algunos pasajes, o, no sé, numerales del catecismo. Está organizado como una primera parte que se llama la profesión de la fe. En la segunda sección, que se llama la profesión de la fe cristiana, el primer capítulo, creo en Dios. El artículo primero, el título es Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y luego hay un inciso primero que dice Creo en un solo Dios. Y esto nos lleva a los numerales 200 al 202. Y confirma el catecismo que con estas palabras, creo en un solo Dios, comienza el símbolo o credo niceno-constantinopolitano. Y afirma nuevamente que la confesión de la unicidad de Dios tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza y que es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. Y cita, y hace una cita del Catecismo Romano que confirma esto. Creo que no voy a leer todo en aras del tiempo. El 201 dice que Dios se reveló como el único a Israel con esta cita que, como les comenté, los judíos la llaman Shema. Él escucha a Israel, el Señor Dios es el único Señor. Y el último numeral de esta sección dice que Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana, y esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Y cita lo que les había leído hace poco del Concilio de Letrán. Aquí creo que me salté algo. Perdón, creo que me salté algo. Sí. ¿Por qué no regresas al anterior, Beatriz? Fíjate, Conchita, que lo que pasa es que pasé el PowerPoint a un PDF y creo que no me transcribió esta parte. Entonces se las voy a leer del catecismo. Esta cuarta parte se llama Consecuencias de la fe en el Dios único. Solo deja ver si no. Sí. Y dice el 222, creer en Dios el único y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Y aquí hace un listado muy lindo, pues obviamente de lo que son las consecuencias de creer en el Dios único, que son el reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. El 224 dice, es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Él? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
El 225 dice, otra consecuencia, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo no reconocer que todos somos uno y tenemos una gran dignidad? Y por último, aquí sí ya lo tengo, el 226, es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida que nos aparta de Él. Miren qué llamada tan preciosa a usar bien las cosas. Lo que hablábamos hoy en la mañana, Conchita, y hemos hablado con el Padre Galo, en cuidar de la creación, en cuidar de nosotros mismos. Y en usar las cosas en la medida que nos acerquen a Él. Todos los bienes que Él nos da, los bienes que tenemos, usarlos en la medida en que nos acerquen a Él y separarnos de todas aquellas cosas en la medida que nos apartan de Él. Y cita esta oración de San Nicolás: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. En el 227, otra consecuencia del que dice el catecismo es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en las adversidades. Y cita la oración tan linda de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y continúa el catecismo con este resumen. De nuevo cita el Shema y dice que es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. Y esta es una cita de Tertuliano. Aquí me recuerdo de lo que dijo Padre Galo en la reunión anterior, que Dios es infinito, y si Dios es infinito, no puede haber otro infinito. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro fin último, a no preferir nada a Él, tener a Dios como centro de nuestras vidas. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Dice San Agustín: si lo comprendieras, no sería Dios. Y el 231 dice: el Dios de nuestra fe se ha revelado como Él que es, se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Pues no sé a ustedes, pero a mí me encantaron todas estas temas que pude leer en el... Ya encontré cuál era el... Ok. Estaban dadas vueltas las... esta slide estaba fuera de lugar. Bueno, y por último, quisiera hacer mis propias conclusiones y teniendo en pantalla el icono de la Santísima Trinidad de Rublev. Este icono, este es un icono donde un icono al Dios uno y trino. Como dice esta última parte del catecismo,
creer en un solo Dios tiene implicaciones prácticas para cómo vivimos nuestra fe. Nos llama a tener devoción y lealtad exclusivas a Dios y a rechazar cualquier otra forma de idolatría. Nos llama a creer en este Dios único, este Dios que es uno, solo, único, indivisible. Nadie como Dios, solo hay un Dios. Y nos llama a creer en Él como fuente de la verdad, de la bondad y de la belleza. Y también como Dios creador. Él es quien ha creado todo lo que existe en el universo. Es infinito, eterno, todopoderoso, y en Él confiamos y sobre todo creer en este Dios que es amor. El dogma de la unicidad de Dios nos lleva al misterio de la Trinidad, que nos revela la complejidad y profundidad de la naturaleza de Dios. Creemos en un Dios trino, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Reconocemos la unidad que hay en Dios, pero también esta diversidad que hay en Dios, estas 3 personas. Entender a Dios creador, único y trino, tiene implicaciones en nuestra devoción hacia Él, en nuestra experiencia de la fe y en nuestra vida. ¿Cómo vivimos a Dios que es uno y trino? San Agustín nos da una pista. Dice, creo para entender, entiendo para creer. Y creo que aprendemos mucho contemplando, y en este caso tengo aquí el icono de la Santísima Trinidad, que nos dice muchas cosas sobre el Dios uno y trino. Este icono vemos 3 ángeles que representan a las 3 personas de la Santísima Trinidad. En estos ángeles son los ángeles que se le aparecieron a Abraham, si recuerdan ese incidente, que es una especie de huella que hay en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Estos ángeles se ven jóvenes, con una apariencia bella. Son muy parecidos, todos tienen la misma cabellera. Y el hecho de que sean parecidos simboliza que Dios es uno solo. Tienen aureolas doradas, los círculos que rodean la cabeza de cada uno, que significan la santidad. El color dorado, que en realidad en este icono es oro, significa a Dios mismo, porque Dios es la luz increada. Simboliza la gloria de Dios cuando Dios se manifiesta. La unidad de la Trinidad también está representada por el color azul. Los 3 ángeles tienen túnicas azules. El azul es símbolo de la divinidad. Otro símbolo que expresa la unidad son las alas de los ángeles, que se tocan unas a otras. El ángel de la izquierda es el Padre, el del medio es el Hijo y el de la derecha es el Espíritu Santo. ¿Y de qué estarán hablando alrededor de la mesa? Están tratando el plan de la salvación de la humanidad. Cada uno lleva un cetro que significa su poder. El cetro, el Padre dirige su cetro hacia la casa. El Hijo dirige su cetro hacia el árbol y el Espíritu Santo hacia la montaña. El Padre que es el que tiene su casa en el cielo. El Hijo es el que va a dar su vida en el árbol de la cruz
y el Espíritu se manifiesta en la montaña. Hay un movimiento circular. Este movimiento circular prácticamente empieza en el pie izquierdo del ángel que representa el Espíritu Santo, y si ustedes, no sé si miran mi cursor, este es prácticamente un círculo perfecto. El círculo, como saben, no tiene ni principio ni fin, es símbolo de la eternidad y de Dios mismo. El color del manto que usa el Padre es translúcido, y esto simboliza que nadie ha visto al Padre excepto el Hijo. Uy, hay tanto que decir. El Hijo tiene una túnica roja, que significa su muerte en la cruz, y el Espíritu Santo tiene una sobretúnica verde, que simboliza la vida y la profecía. Y con esto termino mi presentación. Padre Galo, le pido a favor sus comentarios. Gracias por escucharme y espero sus comentarios y preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Ha sido un gusto escucharte. Ha recorrido la parte histórica, las herejías y la verdad en sí misma. Todo eso viene de los evangelios, de la historia de Cristo, y luego los que han meditado, han discutido a lo largo de las historias, de la vida de la Iglesia, a través de los concilios. Uno de los más importantes, San Agustín, por supuesto, porque ha meditado ampliamente sobre la unidad y la eternidad de Dios. Pero ya en el Antiguo Testamento, en los Salmos, repite constantemente: tú eres Dios, tú eres de verdad, tú has hecho los cielos. Toda esa actividad a extra que decimos en lenguaje escolástico, actividad extra, porque tiene una actividad intra dentro de él. También lo has descrito bien, esta comunicación interna entre las tres personas, que es la vida misma de Dios, que nos cuesta a nosotros entrarle. Pero nosotros partimos de lo exterior, o sea, lo que es la operación ad extra, que es la creación. Y la creación somos en primer lugar nosotros como imagen de Dios, pero también las cosas que están alrededor nuestro también son fruto de su acción fuera de sí, como una proyección que él quiso hacer para que la humanidad tuviera un lugar donde poderlo servir, escuchar, aunque de hecho luego hay mucho pecado, mucho desconocimiento. La idea de un solo Dios único está muy clara en el Antiguo Testamento. Y la razón es la siguiente: porque la gente en realidad humilde. Para sobrevivir tenía que cultivar la tierra, tenía su ganado, tenía los árboles que producían fruto. Todo eso era obra de Dios. Entonces ellos encontraban a Dios. Pero la materialidad de las cosas les inclinaba a lo terreno. Entonces, muchas veces los profetas tenían que lamentar esta traición del pueblo que abandonaba a Dios para inclinarse a las cosas de la tierra. Y como todo lo que comemos viene de la tierra,
los árboles, los animales y también lo que cultivamos. Todo viene de abajo. Esa tentación de proyectarse hasta una divinidad terrestre. Recuerde que cuando Moisés estaba con Dios en el Sinaí y la gente le dijo a ¿cómo se llama? No, ve cómo está en la mente. El hermano de Moisés, Aarón. Aarón, le dijo, háganos una imagen. No es que ellos pensaban en un Dios diferente, pero no tenían Moisés que representaran ese Dios del cielo. Entonces cogieron un animal, un buey, como Dios, pero ese buey representaba a Dios, no era que el buey fuera Dios. Sin embargo, lo habían materializado ese Dios dentro de esa imagen, la cual era el medio de subsistencia. Ellos eran pastores, pastores de ovejas y de vacas y de cualquier otra cosa, de camellos, pero como pastores dependían de la vida terrena de los animales. Los animales tienen algo más que la tierra, porque no son tierra, se alimentan de la tierra, pero es el primer grado de lo abajo de la tierra, que sería lo que nace en el suelo, de los animales que tienen movilidad, se pueden mover. Entonces, a través de esta escala de la tierra y los animales, ellos se elevaban frente a Dios. Sin embargo, ese Dios no podía ser representado, porque cualquier representación era humanizarlo, hacerlo concreto y materializarlo. El Dios del cielo era esa apertura infinita desde la tierra hacia el cielo. Y con eso tenían que superar la tentación de la idolatría. Todo lo que era representar a Dios, aunque tuviera la intención de representar lo irrepresentable, a Dios único, pero el hecho que era un objeto material ya rebajaba a Dios. Todos los profetas luchan contra esa idolatría y van tratando de corregir esa mala tendencia que tenía el pueblo de abandonar el Dios del cielo y dedicarse a dioses de la tierra, que era lo más concreto, lo más inmediato. Y los profetas siempre repiten, esos dioses terrestres no existen, no hay nada, porque solo hay uno que está en el cielo. Entonces con esto nos regresan a la visión que tiene Abraham, y a lo largo de toda la vida de Abraham es llevar por el desierto. También en el desierto está el trabajo del pastoreo, es ser independientes de la tierra. Andaban de un lugar a otro, pero dependían del cielo y no de la tierra. Entonces esto ha creado como marca la oración, los salmos, toda la doctrina de Dios uno está alrededor de esa independencia de Dios, esa lejanía de Dios, es estar por encima de los cielos, pero al mismo tiempo su divinidad. Por lo tanto, lo infinito, el poder, Él si está con nosotros, en nuestro ejército gana. Cuando Él no está, nosotros estamos perdiendo. O sea, tiene que haber esa comunicación con este Dios. Así que agradezco a Beatriz todo lo que nos ha dado sobre la unicidad. Solo voy a recordar que Dios vive en la eternidad. Y esta vida infinita de Dios en lo eterno
es interna, no necesita nada para complementar su modo de ser, porque las tres personas tienen una comunicación infinita, constante entre ellos. Por lo tanto, aquella imagen de la Trinidad que los hace iguales está muy cerca de lo que es iguales pero diferentes, iguales pero tienen una personalidad, pero dialogando uno con el otro. Esos tres ángeles que esconden la imagen de la Trinidad, pero al mismo tiempo la revelan. Entonces nos dicen que hay entre ellos un discurso, un diálogo, pero no es humano, sino eterno. Entonces ahí nos perdemos nosotros porque ese Dios único no tiene principio y no tiene fin, pero actúa, vive. En esta vida desarrolla todas las posibilidades infinitas que Él tiene en el mundo de la eternidad. Así que Dios es el mismo, pero es el mismo dinámico, viviente, es decir, hablando, comunicándose, es más correcto porque la palabra hablar lo unifica con nosotros, pero su discurso es entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, y es un discurso de amor, por lo cual el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu circula, o sea, es una vida que se desarrolla, pero en la eternidad, no está condicionada por el tiempo, ni por el espacio que es nuestro pequeño mundo encerrado. Dentro de esas dos dimensiones está ese Dios que habla consigo mismo, discurre y desde la eternidad establece algo que sucede en el tiempo. Entonces su Hijo encarnado ahora le cuesta, cuando Jesús habla del Padre, dice, nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Porque aunque Él está en la tierra y es humano, pero tiene consigo esa segunda persona, a través de ella está dentro de la Trinidad infinita. Entonces vuelve a confirmar esta unidad de Dios a pesar de la diferencia que hay entre las personas. Y nos prepara a un encuentro con nosotros, por lo cual aún nosotros ver a Dios no quiere decir contemplar algo, no, entrar dentro de esa vida y ser absorbido dentro de esa vida infinita de una manera que no podemos explicar ni siquiera soñar, pero es real porque es parte de la promesa. La promesa, la vida eterna es entrar en diálogo con esta tres personas únicas, pero al mismo tiempo participar de la vida de ellos. Ya, creo yo. Ya. Algo se volvió. Muchas gracias, Padre. Gracias a Beatriz, por lo hizo muy bien, muy difícil esto. Y lo he visto Sí, muchas en gracias. el concilio del catecismo y de la tradición de la iglesia. O sea, gracias por haberlo enfocado de todo este punto de vista de que nos da la seguridad, porque los concilios son parte de nuestra historia, de la historia de la iglesia, está dentro de la tierra. Cristo está a mitad camino entre la tierra y el cielo. Pero nosotros vivimos en un mundo encerrado en este tiempo con la dificultad de poder conceptualizar esa infinita vida que corre entre las personas de la divinidad. Yo creo que hay todavía un poquito de tiempo. ¿Alguien Hay quiere todavía. hablar, por favor? Sí, hay unos minutos. Vamos a ver quién quiere levantar su mano. Yo veo una mano levantada, pero no, solo dice iPhone. Sí, Margarita. Sí, Perdón, Margarita. solo de verdad muy agradecida y muy impresionada. Qué presentación más linda.
qué completa, qué increíble, todo lo que citaste, todo tan sencillo y tan fácil para nosotros, aunque es algo que no vamos a razonar, a comprender, pero es algo que nos llegó, sí entendimos, de verdad, Beatriz. Y gracias, Padre, también por Gracias, Beatriz. a reafirmar. Sí. Muchas gracias. Vaya, Márgara, con mucho gusto. Hay oportunidad todavía. Sí. Yo digo que estas son cosas que tiene que entender uno con los ojos del corazón, no con los ojos de la mente. Osvaldo. Gracias, Conchita. Con los ojos cerrados, Beatriz. Así es. Sí, no, en primer lugar, felicitar a Beatriz por lo que hizo. Sus temas son muy difíciles, son muy abstractos. Y yo quisiera, no sé, tal vez plantear una pregunta histórica, en el sentido que desde la vez pasada que estuvimos hablando un poco de este tema del uno, de la unidad, de la unicidad, a mí me gustaría tal vez algún comentario de ustedes y del Padre con respecto a qué sería de esta doctrina, de este dogma de la unidad de Dios, si si no tuviéramos el antecedente del neoplatonismo del siglo II después de Cristo, por un lado, y por otro lado también el neoplatonismo que de alguna forma se renueva, ese mismo neoplatonismo se renueva en la Florencia del siglo XV, y de alguna forma cómo sucede, digámoslo así, ese cambio, esa adopción de esas doctrinas de lo que se conoce con el nombre de la teología platónica en San Agustín y en los padres de la iglesia, cómo llega esa tradición y cómo leen ellos esa tradición y hasta qué punto ese fue un punto de discusión con los otros cristianismos que quedaron atrás cuando se instituye la iglesia en la época de los padres. Sí. Padre. ¿Quiere que yo le conteste? Es muy difícil contestar. ¿Cómo usted puede, Pero un poco la visión histórica del devenir. Pero en toda esta variedad de interpretaciones que no acepta la unidad, siempre hay un prejuicio del límite. La mente humana categoriza y entonces casi imposible superar el límite de nuestra manera de pensar para llegar a lo que es eterno, quiere decir, sin principio ni fin, pero sin ningún límite en el poder. Por lo tanto, estamos construyendo en nuestra mente algo que la misma mente no puede abarcar. Solo se abre a esta infinitud y la acepta. Pero todo parte a través de Cristo, el cual él mismo dice que es imposible que lo comprendamos. Pero escuchándolo a él, tenemos una guía para entrar a confirmar con la revelación lo que intuitivamente cualquier filósofo que discurre llega a esta unidad. El platonismo tiene esta atractiva porque las ideas que maneja Platón son reales, pero son infinitas. Entonces tienen un modelo. Ese modelo existe en algún lugar. Viene Agustín, todas esas ideas los pone en la mente de Dios, lo cual es muy complicado, mejor no meterse por esto. Pero si existen, hay una espiritualidad que tiende a la unidad, pero unidad de origen, aunque luego los efectos, como hemos visto también como consecuencia, es esa dispersión de la actividad de Dios, por lo cual nosotros solo conocemos
reflejo limitado dentro de un mundo que a su vez lo limita, lo define. Entonces estamos un poco perdidos. El mismo Platón no nos satisface, aunque sabemos que los griegos tenían una idea de la divinidad que iba más allá de todos los dioses. Lo usaban el neutro, ¿no? Teon. O sea, lo que es divino. Y dejaban las cosas así, sin definirla. Pero las ideas que vienen de ahí nos hablan de modelos, de ejemplares, de puntos de referencia básicos de la cual nosotros somos pálidos reflejos, somos sombras de lo que es la realidad. Y esta realidad es infinita, es más allá del cielo, es decir, está en un lugar que no tiene lugar, está en lo eterno, para nosotros, por lo menos. Padre, y lo que nosotros llamamos dogma, tal vez ya que usted hizo la relación con el tema de la idea de divinidad que tenían los griegos, eso que yo traté de nombrar digamos, con las palabras de Proclo y con las palabras de Porfirio y todas estas cuestiones de la teología platónica, se podría decir que lo que para nosotros son dogmas era lo que... Yo diría que la palabra dogma que usamos todavía tiene mucho sentido. O sea, la misma palabra que pretende unificar todo nuestro pensamiento en algo, de hecho es múltiple. Entonces, somos víctimas del lenguaje nuestro, un lenguaje que va fragmentando la verdad y no la puede abarcar en su totalidad. Eso podría ayudarnos a no desconfiar, pero la manera de pensar nuestra no logra entrar a lo que decimos. Dios está en la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Sí, yo estaba pensando, si puedo. Imaginamos el tiempo como una gran bola, por cuanto sea grande, pero una bola que tiene un límite. Ahí no hay nada más. Entonces, es donde no hay nada más de terreno, pero es una idea negativa, digo yo. No es terreno, no es temporal, es lo eterno. Pero cuando uno quiere darle la vuelta al concepto y ponerlo en sentido positivo, no tiene límite, no sabemos, no tiene contenido. Hay un texto que estoy leyendo de Urs von Balthasar, teólogo del siglo XX. Es un texto, se llama El corazón del mundo. Y es todo un discurso, no tiene separación del primer párrafo hasta el último, todo es un discurso. Y todo es, diríamos, paradójico. Él es visible porque es invisible. Es uno por la destrucción de toda la pluralidad nuestra. Y en esta destrucción vemos la negación de lo que podría ser el unidad. Entonces, así es todo ese texto largo. Todo es un discurso quebrado de pedazos que son antítesis de lo que se quería decir. Y sé lo que no se puede decir, se piensa lo que no se puede pensar. La misma santidad de Dios es frente al pecado, es la destrucción de la misma santidad porque el pecado lo ha hecho pedazos, lo ha difundido. Entonces, con este discurso patológico, o sea, paradójico, trata de decir lo que no se puede, pero lo ve a lo largo de 150 páginas, o sea, es un discurso largo
y visto siempre desde la pluralidad, pero siempre con la imposibilidad de coordinar en una unidad lo que nosotros lo vemos como un reflejo, simplemente un flujo que nos niega, pero que también se destruye a sí mismo al mismo tiempo que nos agobia. Este discurso, si quieres, te lo voy a prestar algún día para que lo lea. Es un discurso que indigna, porque uno nunca sabe si realmente dice algo verdadero o solo falso. Solo es una negación de lo posiblemente inteligible, pero no lo es. O sea, aún dentro de la bondad infinita de Dios queda fragmentado dentro del pecado. Y el pecado lo va destruyendo. Y en esta comunicación del pecado con el infinito hay como un empalme entre lo humano y lo divino. Y establece como una especie de continuidad negativa. Eso uno lo puede pensar, desear, pero no lo puede expresar. Bien, padre. Yo digo que sí se lo presta Osvaldo. No sé si hay alguien más que quiera que el padre le preste ese discurso de 150 páginas, ¿verdad? Beatriz, ¿querías decir algo? Sí, solo quería comentar, pues, que al hacer este trabajo, una de las cosas que me pregunté yo es qué significan los dogmas para nuestra vida espiritual. Y obviamente, pues, es la profesión de nuestra fe cristiana. Pero cabal, como lo dice el mismo catecismo, y es algo que tiene un montón de consecuencias para nuestro camino espiritual, para nuestra fe. Pero tal vez no hice suficiente énfasis en que necesitamos de la gracia de Dios para poder, no voy a decir entender, pero sí, voy a inventarme una palabra, experienciar estos dogmas, porque yo pienso que la Trinidad no es algo que nunca voy a poder comprender en mi cabeza, pero sí es algo que lo puedo experimentar y lo siento cada vez que me persino, lo siento cuando voy a misa y en el momento trinitario donde dice el Padre, ¿cómo es? Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria, con el Espíritu Santo. Lo siento, pues lo debo de haber sentido cuando me bautizaron. Hay tantos momentos en que lo experimentamos. Entonces creo que en esa experiencia con la gracia de Dios es donde hacemos nuestros estos dogmas. Muchas gracias, Beatriz. Muy lindo este epílogo. Pues como ya nos pasamos unos minutos, Padre Galo, vamos a pedirle, por favor, si puede usted darnos la bendición. Sí. Invocamos el Espíritu Santo dándole gracias, aunque no hemos entendido perfectamente a la esencia misma de esta unidad, pero nuestro corazón está abierto para que Él nos siga iluminando con su fuerza y su poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Tengan una feliz tarde. Igualmente, Padre. Todo el mundo Gracias, Padre. Gracias por la Gracias, Padre. participación de todos. Gracias, felicitaciones, Gracias, Beatriz. Padre. Gracias, Pini. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Linda Buenas noches. presentación, Beatriz. Feliz Linda, noche. linda. Sí. Feliz noche a todas. Dios Padre. Buenas Dios noches. Padrecito, buenas noches. Buenas noches. Dios Feliz noche. Buenas noches. Adiós, Padre. Ahí nos Adiós. vamos, Beatriz. Excelente. Sí, Venido voy a componer lo que salió mal y se las envío. Por supuesto. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Gracias, Beatriz. Felicitaciones.
Gracias, hasta pronto. Feliz noche. Adiós. Adiós. Adiós, Feliz padre. Adiós, noche. Conchita. Adiós todos. Gracias, Beatriz. A ti, Conchita. Buenas noches, padre. Ahí se tapa bien. Estás cortada, Conchita.